El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos y todas a esta sesión de reflexiones que es a final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ese nombre, triple nombre de este programa, único en la televisión dominicana. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una sana, utilísima institución de servicio al prójimo más carenciado. Y he dicho muchas veces acá, no solo se circunscribe a Villa González y sus localidades cercanas, sino es una institución regional, hemos dicho otras veces. Todo ese esfuerzo humano, institucionalizado, de recibir ayuda, buscar ayuda, solicitarlas, principalmente en Estados Unidos, en Canadá, que aparecen muchas personas e instituciones que le donan al patronato, pero esos regalos, vamos a llamarle así, son distribuidos no solo en los hospitales cercanos a Villa González, sino en la región del Cibao. Se llevan medicamentos, equipos médicos, etcétera, etcétera, hasta ambulancias. Es un esfuerzo extraordinariamente comunitario. Por eso, con tanta pasión, yo hago con tanto deseo, con tanta vehemencia, hago esta petición a los buenos y las buenas dominicanos y dominicanas para que le den su caridad, pongan su caridad en esas manos no pecaminosas, manos útiles, repito, con ancho ánimo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Excelente institución regentada por los salesianos de la Iglesia Católica y hacen una tarea extraordinaria. Formar jóvenes en alto riesgo. Y eso es una verdadera tarea, es una tarea típica de polinizadores. Así como trabajan esas abejas, señores, que son magníficas también. Excelente ejemplo del trabajo comunitario. Pero estas instituciones que trabajan para el prójimo, señores, formar jóvenes que no tienen ninguna esperanza mientras están en la sociedad sueltos, sin ninguna atención. Imagínense ustedes, esta institución los forma como verdaderos
y útiles ciudadanos del país. Aporte también su caridad, póngala en esas manos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, el virus, el COVID y sus secuelas nos está haciendo una poda severa a la sociedad dominicana y global. Mucha gente valiosa ha fallecido como consecuencia de este virus. Y ya gente de edades avanzadas, algunos, y con problemas de enfermedades o morbilidades, como se le llama también. Bueno, entonces son víctimas de esta terrible plaga o terrible enfermedad que genera ese virus. Y entonces las sociedades del globo, repito, han ido perdiendo gente muy valiosa. Nosotros los dominicanos hemos perdido mucha gente buena, mucha gente valiosa, gente útil para la sociedad. Y han fallecido médicos, incluso gente que ha estado trabajando con los enfermos del virus. Han fallecido en esa labor tan desinteresada y tan humanitaria que es la labor del médico, las enfermeras, los paramédicos, etc. Entonces, de esas ramas podadas de la sociedad nacional, no hay duda que se ha sentido mucho, se ha sentido muchísimo la muerte de Monseñor Agripino Núñez Collado. Porque Agripino Núñez Collado, señores, no solamente fue un sacerdote, y hay muchísimos sacerdotes. Agripino fue un hombre de muchos servicios, de amplios servicios a la sociedad. Un entusiasta de las instituciones nacionales, porque hay que decir eso. Agripino, además de su institución básica, la Iglesia Católica, pero fue un hombre de academia, 45 años, señores, dirigiendo la UCAMAI. Y yo recuerdo que un amigo me decía, mira, Agripino es un hombre que está tan de lleno en la academia, que si lo quitan de la rectoría, si tienen que moverlo de la rectoría, renuncia hasta el curato, podría hasta renunciar, de tanto que ama la academia. Pero claro, no fue así, se probó que él amaba a su iglesia, su institución eclesiástica, porque él salió de la rectoría y siguió siendo cura. Pero fue un entusiasta de esas instituciones económicas, financieras, fomentó, muchas de ellas nacieron por iniciativa o por consejos del propio Agripino Núñez Collado. Bancos, empresas comerciales, industriales, esas instituciones políticas, cómo se prestó su servicio a los partidos políticos, a las instituciones del sector público, incluyendo el CES, que lo dirigió, el Consejo Económico y Social. Es decir, que Agripino, Monseñor Agripino Núñez Collado, hay que decir que fue, diríamos, fundido, como una especie, fue fundido en ese molde, vamos a llamarle un molde pragmático, del hombre pragmático, porque esa es la pura verdad. Agripino Núñez Collado fue un hombre tan pragmático, que fue un hombre típico de las realidades, de la hora, de las realidades que se le presentaban, como se dice, aunque fue un hombre respetuoso de la Constitución y de las leyes, pero participó
siendo un enamorado del diálogo, si cabe el término, o como él era un cura, un devoto del diálogo, y participó en todas esas horas, diríamos, esas horas de crisis, y en ocasiones solemnes también, pero él participó de lleno, respetando respetando la Constitución y las leyes, pero se adaptaba a esas realidades. Y yo recuerdo que en el 2004, o debemos recordar, mejor dicho, que en el 2004 Agripino sustituyó a la Junta Central Electoral del momento. Aquello fue histórico cuando salió Monseñor Agripino junto con el embajador norteamericano, embajadores de Canadá, qué sé yo, el embajador de la Unión Europea y otros funcionarios más, creo que de OEA y esa cosa. Todo un comité para anunciar el perdedor de esas elecciones, que fue Hipólito Mejía, y el ganador, que era Leonel Fernández, porque hubo un tranque, una especie como de plan B, y que no se podía. Y tuvo Agripino prácticamente que quitarle, como se dice, quitarle la palabra al presidente de la Junta Central Electoral, un hombre que lució pusilánime, porque se dio sus poderes. Y así, con esa sotana, como dice Agripino Núñez Collado, en el 2004, proclamó ahí, recuerdo como ahora, el ganador de esas elecciones, que fue Leonel Fernández. Y el perdedor, que era más difícil decir el perdedor, porque había cierta resistencia y montado y un operativo del plan B, y que si yo quiero, y militares, que bueno, que era como una especie de golpe de Estado lo que iba a haber. Usted es una cosa de loco. Pero Monseñor Agripino jugó un papel importante, esa es la verdad. Y él tuvo una particularidad especial también, que no tuvo no arrastró ese temperamento clerical o esa intemperancia clerical. Por eso era tan pragmático. Nunca, qué sé yo, como que no hizo uso de por la sotana estoy aquí. O sea, como que esas cosas yo creo que le distinguieron a Monseñor Agripino Núñez Collado. Yo creo que él, su actitud de hombre, como lo fue, tan útil en esas grandes decisiones nacionales, en momentos, repito, en horas de crisis, pero en todas las horas solemnes también, en las ocasiones solemnes, Monseñor Agripino Núñez Collado rindió un papel extraordinario y fue un forjador de empresas, repito, instituciones que fueron forjadas incluso por él, porque incluso, perdónenme el pleonasmo, pero las industrias mamá o la industria mamá que fundara su hermano, el padre, que fue sacerdote también, el padre Juan, fue una empresa o es una empresa que todavía creo que está activa, muy importante, procesadora de productos, principalmente productos de origen agropecuario. El padre Juan Núñez, se dedicó en cuerpo y alma, como se dice, a las operaciones de esa empresa. Y uno sabe que el propio Monseñor Agripino fue un hombre que seguro le dio calor, le daba estímulo a su hermano Juan, como entusiasta mismo de ese tipo de instituciones que era el propio Monseñor. Que en paz descanse Monseñor Núñez Collado. Creo que se ha ganado, y no creo que peque de exagerado, pero se ha ganado un puesto en la inmortalidad, por lo menos en este país. Hay que reconocerle eso. Bueno, yo me quiero referir a Chile. Yo hablé de Chile a raíz del triunfo del joven Gabriel Boric, jovencísimo presidente electo de Chile. Gabriel Boric. Y uno se atrevía a adelantar que dada la experiencia de los partidos, de los
presidente, mejor dicho, de izquierda en América Latina, de izquierda moderada y de izquierda radical, ha sido lamentable. Porque sus países han ido, cuando han sido gobernados por esta gente, terminan a la deriva. Bueno, que en su tiempo gobernaron y hubo alguna mejoría, de que se notaba alguna mejoría en los países de América Latina, que el desbalance social, las desigualdades eran muy profundas, ellos la achicaron. Pero la achicaron ¿por qué? Porque América Latina, señores, entró en un periodo de poder colocar sus materias primas a niveles nunca vistos. Y eso generaba riqueza en esos países, y entonces estos populistas lo que hacen es que repartían la riqueza. Verbigracia. El mejor ejemplo fue el señor Chávez. Que en paz descanse Chávez. Pero Chávez fue un presidente sin orden en la cabeza. Pero tenía una riqueza inconmensurable en sus manos, que pudo manejar más de 900.000 millones de dólares de un petróleo a $150 el barril. Y una Venezuela súper rica con este hombre regalando el dinero. A Cuba le regalaba 150.000 barriles diarios, qué sé yo, una cosa de loco. Yo dije que hasta Harlem llevó combustible para calentar las poblaciones negras más pobres del barrio de Harlem en Nueva York. Pero así diríamos, distribuyó esa riqueza en regalos en toda América Latina. Y fue algo increíble cómo se dilapidó esa riqueza venezolana, incluso comprando armas por más de 250.000 millones de dólares en armas a Rusia y a España le llegó a comprar, bueno, a todo el mundo menos a Estados Unidos, que por eso tal vez es el envalentonamiento y la fanfarronería de Putin, es porque Venezuela le debe muchísimo dinero todavía, tengo entendido, de esas armas suplidas por ese país a Venezuela. Pero todos los países gobernados por la izquierda, solo esta gente fueron a repartir las riquezas encontradas. ¿Quién la hizo esa riqueza? Bueno, la derecha la hacía porque todas las instalaciones y todo estaba ahí, y aprovecharon esto. Entonces hicieron política populista. Todos se fueron a las reelecciones. Ahí nadie habla de que los izquierdistas se fueron todos a las reelecciones. Le encantaba. El único reeleccionista malo era Balaguer aquí. Pero cuando vieron lo bueno que eran las reelecciones, y como Fidel Castro tenía 50 años más reeligiéndose ahí por el voto de las armas, entonces le encantó el poder. Terminaron degradando esa riqueza y sustituidos como verdaderos muebles inservibles en América Latina. Vamos a una pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando
hacia la cima. Pero en un elefante. El país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, entonces de esa izquierda latinoamericana hubo un régimen que todo el mundo sabe, que fue más allá, que fue la iniciativa de izquierda democrática en América Latina, pero que fue un fracaso y que eso terminó entonces en una verdadera tragedia, que fue el caso del Salvador Allende en Chile. Entonces Chile pasó por una experiencia traumática, con un golpe de Estado muy cruento, instalados estos militares torturadores y con tormentos a los presos y desapariciones y fusilamientos. Bueno, fue un aborto realmente trágico para Chile. Salvador Allende murió ahí. Ahora, esa experiencia de instalar hacer a Chile comunista o socialista, amparándose en elecciones, eso iba a ser un imposible y todo el mundo lo vio desde el principio, porque incluso se iban a resistir las fuerzas internas de la derecha y las fuerzas no de la derecha nada más, sino las fuerzas económicas poderosas de Chile. Ese sector privado se recogió y puso la economía, como se dice, en el suelo, y Allende se vio en necesidades terribles, pero al mismo tiempo con el asedio de sus propios compañeros. Fidel Castro fue y se le instaló un mes en Chile. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar de él? La inteligencia cubana entró al Palacio de la Moneda de Chile, llevando a Luis Fernández de Oña, un cubano del espionaje cubano, de Cuba. Fue introducido en la Moneda para que sirviera de informante y de... No era solamente un asesor, era una especie de informante del régimen cubano, pero establecido allí para que se enamorara de la hija de Allende. Y se enamoró de la hija de Allende y se casó con la hija de Allende, Luis Fernández de Uña. Ese señor cubano tuvo una hija que se llama Maya Fernández Allende, que hoy está propuesta para ser la ministra de Defensa de Chile. Ustedes están oyendo el atrevimiento que va a ser aquello para unas Fuerzas Armadas que uno sabe que están ya calmadas, pero no es que están desintoxicadas totalmente esas Fuerzas Armadas de Chile, ni de América Latina tampoco, están ahí como en latencia, están tranquilas, como si fueran dopadas, están los guardias de América Latina. Pero como se está poniendo esta geopolítica ahora, uno no sabe dónde van a terminar estas cosas. Y yo creo que ese joven presidente de Chile va a terminar, no en desgracia, porque no creo que haya ambiente para eso, pero todo depende como estos muchachos, porque son muchachos, se van a manejar con un país como está Chile, un país que tuvo problemas sociales terribles, pero es un país que tiene un avance económico que no lo puede perder y lo pueden echar a perder con todas estas actitudes muchachiles que se van a ver en Chile. Porque es un muchacho prácticamente de la calle que va a ser presidente de un país como Chile, que es uno de los países más importantes de América Latina. Entonces yo creo que eso es como una ofensa a la Guardia. Y retrotraer a Chile, llevar a Chile a aquellos tiempos, tal vez esta muchacha, uno no sabe cómo va a reaccionar, qué actitudes va a tener ahí, si va a ser casi de burla para esa Guardia chilena, ese ejército de Chile. Pero ella se dice que está anunciada como ministra de Defensa
La democracia chilena es buena, pero uno no sabe. Cuando Frei Montalvo era presidente de Chile, la democracia era muy buena. Y los guardias respetaban a Frei y respetaron a Alexandri. Pero no quisieron respetar a Allende, que fue electo. Ganó en forma limpia las elecciones, porque aunque no tenía la mayoría, pero se la cedieron los socialcristianos y los otros grupos. Entonces, yo creo que Chile va a tomar un giro. El joven es un crítico de las dictaduras de izquierda. Nicaragua, Cuba y Venezuela la detesta, pero hay que ver cómo esta gente se va a comportar allí, porque eso no es un país cualquiera. Chile no es Nicaragua, ni es El Salvador, ni nada de esas cosas. Vamos a esperar, porque uno tampoco no se va a prestar aquí a hacer predicciones astrológicas, como dice. Bueno, señores, yo quería referirme a la situación de Rusia, pero vamos a hablar más tarde de Rusia. Pero aquí vamos a hablar del país. Yo he dicho muchas veces aquí, al Partido Revolucionario Dominicano, cuando estaba en la oposición se le echaba de menos, como dice. Pero cuando llegaba al poder se le deplora. Eso era el PRD gobernando. Pero resulta que el PRM es una extensión. Es un PRD metamorfoseado probablemente, porque ya no hay aquellas luchas fratricidas que habían en el PRD. El PRD era un verdadero almácigo de problemas que generaba discordias y pleitos, y eso era un constante, eso era un manantial de problemas, lo que generaba el PRD. Hoy no se ve eso. Gracias a Dios, porque el PRD antes tenía varios líderes, ahora solamente repunta o espiga un liderazgo que es el del presidente Abinader, porque ya el liderazgo de Hipólito Mejía es un liderazgo numantino, como se dice, un hombre que ha caído en ese desfase por unas posiciones realmente, posiciones desencajadas, típicas de la esquizofrenia política. Y sale con cosas disparatadas, y ya eso, en un régimen democrático de 2 ejercicios que se pueden ejercer directo, no hay duda que el candidato natural del PRM para la reelección es el presidente Abinader. Ahora, el PRD, que es el PRM de hoy gobernando, repito, con esas diferencias, pero es que uno ve la conducta de estos políticos. No me refiero al caso de Luis Abinader, pero tiene una serie de funcionarios, no solamente del gobierno, sino en el área congresual y de los que están también sin funciones, que mantienen una actitud, primero algunos con una actitud tan crítica, que hacen ver al gobierno débil, porque la crítica que le hacen no es para ellos ganar un posicionamiento hacia lo interno de ese partido, es prácticamente para que ese partido fracase. Esa es la posición de ese discurso de Abinader, de Alburquerque y Gómez Mazara y una serie de gente que tiene, y Fafa Tavera y qué sé yo. Esa gente tiene un discurso totalmente para que se vaya a pique ese partido en el poder. Entonces, otros que han sido muy incoherentes, porque la política en República Dominicana, señores, no es solamente un mal del PRM, sino de todos los políticos incoherentes, embusteros, por no decirle como se le dice vulgarmente en el pueblo, habladores, como dicen. Y niegan cosas que dijeron y actúan muchas veces como verdaderos diablos, con mentiras tan propias de un enemigo de la verdad y de las realidades.
Yo creo que tengo una imagen ahí, de en una ocasión que a Danilo Medina, un periodista le preguntaba a Danilo Medina, presidente, que le hacía referencia a la corrupción en el país, en su gobierno, y él decía que cuál corrupción, que le mencionaran hechos de corrupción, pero en forma enfática. Le exigía, yo no sé, yo creo que le envié esa imagen a mi amigo Eric, pero no sé si se podrá poner. Pero eso anda en la red y toda la gente lo ha visto. ¿Cómo negaba Danilo Medina los hechos de corrupción? Porque, por ejemplo, Balaguer no negaba que había corrupción. Porque Balaguer fue el primero que dijo, hay corrupción, pero la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Pero este fue enfático. Danilo Medina, bueno, Leonel Fernández, no, ese se callaba, Leonel se callaba. No hablaba y exigía que le llevaran las pruebas o que presentaran las pruebas ante los tribunales y esas cosas. Pero los políticos dominicanos casi todos actúan con esas incoherencias, anuncian que van a controlar la corrupción y después se vuelve todo agua de borrajas. Yo recuerdo que en el 86, cuando el doctor ganó, el doctor Balaguer, se anunció un consejo de notables y Balaguer dijo que él no iba a ensartar agujas al palacio, pero que si era necesario un consejo de notarios, de gente notable, que él apelaba siempre a ese tipo de consejos y de personalidades notables del país que fueran gente que pudieran darle sugerencias, y Balaguer la solicitaba y la lograba, porque hemos dicho nosotros aquí, el único que se atrevió a hacer una Comisión Nacional de Desarrollo fue Joaquín Balaguer. No porque la necesitaba por falta de talento, porque a Balaguer le sobraba el talento, pero era un hombre que quería consensuar las cosas, oír opiniones de gente también con talento y gente que estaban a su lado, gente que eran hombres de despacho, como yo he dicho otras veces aquí. Bueno, entonces, el gobierno tiene gente de estas que hoy está enfrentando y se ha ganado el gobierno una granizada de críticas, por lo menos en las redes, por aquella actitud de crítica severa a situaciones que hoy se le han presentado gobernando y que entonces lucen como callados y no admiten que se equivocaron, cosa que es mala también, porque a veces hay que admitir, a veces es mejor ser humilde y aceptar. Sí, nosotros hicimos muchas críticas que eran críticas injustas, por ejemplo a la economía, yo me acuerdo, nunca aceptaron la cifra que daba Valder y el Banco Central, siempre eran rechazadas por todos sus economistas, rechazaban que ese crecimiento económico, que eso no se distribuía, que eso eran falsas, que eso eran notas que se la falsificaban al Fondo Monetario, que los organismos estaban prácticamente vendidos. Pero hoy resulta que la economía entonces es buena, pero es el mismo equipo económico que viene trabajando y trabajó con seriedad, ha venido trabajando con seriedad desde que estaba al frente de esas situaciones económicas, como fue el caso de Valdealviso. Entonces no se le reconocían aquellos méritos, todo era contrario. Entonces eso es ser inconsistente, ser poco consistente con la opinión. Y eso es una actitud que ya la gente comienza a notar. Por ejemplo, con los combustibles, se dijo muchísimas cosas de los combustibles y que había que cambiar, y que la situación social, y que eso era un robo, que había que cambiar la ley de los hidrocarburos y todas esas cosas. Hoy están callados y no dicen nada. Entonces, eso le ha ido trayendo al gobierno una serie de disgusto, la gente se está sintiendo mal porque ve que las cosas están caras, pero hay una situación de inflación que hay que admitir, de inflación importada, que ha sido muy negativo y que eso ha incrementado los precios y las autoridades señalan cómo han sido los incrementos y lo publican para que la gente haga conciencia de eso.
No se le está ocultando a nadie, se le ha estado ocultando la información, cosa que tiene ese mérito. Entonces, el gobierno, yo he dicho, el gobierno está con un alto entusiasmo y lo vimos ahora como vino de España, el presidente y todo el equipo de gobierno, bueno, está eufórico. Ofertas, promesas de hacer inversiones de más de 2.000 millones de dólares, el área turística, todos estos proyectos, y eso está muy bien. Pero el gobierno, que el turismo nunca antes había tenido un impulso como el que va a tener. Pero señores, vean lo que se ha hecho, miren lo que hay. Aquí hay decenas de miles de habitaciones, primero que todo que ustedes. O sea, eso yo critico el adanismo, porque está bien que se diga, miren, nosotros vamos a seguir dándole impulso al turismo, como siempre todos los gobiernos que han venido le han dado impulso y nosotros nos sentimos el mismo deber y eso está muy bien, pero hay que reconocerle a los de atrás que han hecho un esfuerzo extraordinario también. Las zonas francas están ahí, pero no están ahí porque las trajo don Luis Abinader. Ni el crecimiento de las zonas francas es porque vino don Luis Abinader a gobernar el país o el PRM, no es verdad. Entonces, hay cosas que yo creo que la prudencia y el pragmatismo está bien, que usted diga las cosas, pero no se puede llevar de los excesos verbales. Y yo creo que hay excesos verbales que son hijos del adanismo o hijos también del populismo o de un reeleccionismo a destiempo, de un deseo inmoderado de permanecer en el poder, cosas que son lógicas, pero hay que tener cuidado que esas cosas no vayan molestando a la gente, porque se están ofreciendo, y nosotros lo hemos dicho aquí 17 meses anunciando que no era bueno todas esas promesas que el presidente vive haciendo, porque no la van a poder cumplir. Y es muy feo que después comiencen a exigirle al presidente, al segundo o tercer año de su mandato, exigirle esas obras prometidas desde el principio y que no vean un resultado, que se vean expuestos mañana, aunque tal vez digan, como dijo Lili Ceró, yo no voy a leer la historia. O sea, yo voy a ser malo ahora porque la historia yo no la voy a leer cuando me vaya a juzgar. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Esas obras se hicieron cuando Luis gobernaba. No le van a decir, esas fueron obras hechas por Luis Abinader, sino cuando Luis Abinader gobernaba, porque eso es el sector privado que se está estimulando a que siga la inversión o que invierta más. Pero el Estado tiene que invertir. Yo he dicho aquí, no es fácil ir a una reelección si usted no tiene una obra hecha, una obra de gobierno. Y siempre hay muchas cosas que hacer porque el presidente ha ofrecido muchísimas obras. Siempre hay muchísimas cosas que hacer. Nunca, ningún gobierno va a venir y va a encontrar todo hecho. Pero deben apurar el paso, porque le digo, este asunto del turismo, eso no es tan rápido, eso se lleva su tiempo, preparar toda la infraestructura, la logística para que la gente que vaya a invertir, invierta seguro, confiado de que las cosas van a funcionar como se le está anunciando, pero eso tiene que ir trabajándose. No es verdad que Pedernales va a despegar si no hay agua todavía allí. O las fuentes de agua están aseguradas. Porque no es verdad que perforando, vamos a ver, Punta Cana ahí se está perforando, pero ya eso no resiste más perforaciones, como hemos dicho. Entonces yo creo que estas cosas, los políticos tienen que ser prudentes en sus ofertas. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central
hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hay casos de políticos que no solamente son embusteros o ineptos, porque hay gente que quiere vocear para dejarse oír, pero gente ya con experiencia de haber sido unos políticos fracasados. Nos referimos a algunos políticos del PLD que salen ahora hablando, retando al presidente, señor Domínguez Brito, diciéndole al presidente que él quiere probarse, que él es un hombre tan serio como el presidente, o más serio que el presidente, más honrado, más honesto, y qué sé yo, y que le prueben su PCR, que le... Oigan por donde anda un hombre, señores, que hay que ver las cosas que tuvo que tolerar como Procurador General de la República. Él mismo admitiendo que no pudo hacer preso a un señor que se llama el abusador, uno de los narcos, que no lo pudo apresar. Pero además todas esas conductas tan complacientes y tan sumisas como se vio ahí en esa lucha interna de ese partido cuando se tenía que escoger un candidato, flores de un día, aquella humillación que le hizo Danilo Medina, y usted lo ve como dice el pueblo, como perritos falderos, gente que no tiene calidades. Y usted no puede retar de que al presidente de la República que ha dado ejemplo de ser una persona honesta y que además quiere que las cosas en su gobierno funcionen con honestidad, con claridad, porque el presidente Abinader nadie le puede negar eso. Y la prueba es cómo se ha manejado Miriam Germán, que yo a veces digo, bueno, hay algún rango superior que dirige a Miriam, que no se atreve Miriam Germán a hacer más de lo que se está haciendo, cuando hay espacio para hacer más. Y no solamente espacio, exigencias para hacer más. Pero hay una especie de parada forzada, con un antemural o algo ahí, o puertas cerradas a cal y canto que no permiten el paso de la Procuraduría para indagar querellas que están ahí en latencia contra el propio Danilo Medina, una querella que no le elaboró el gobierno, tampoco no se escucha, la que hizo Participación Ciudadana. Pero bien, estos políticos, así vi otro del PLD, que fue a una reunión para apoyar o solidarizarse con el gobierno dominicano con respecto a la posición con Haití y la comunidad internacional. Y ese señor, decía él, la posición del PLD siempre fue que nos identificamos con la intención de proteger nuestras fronteras nacionales. Está en nuestras políticas de exterior. De parte que ese proceso, cualquiera que se produzca, tenga que ser sustentado siempre en los principios normativos del país. Ese fue un señor que se hace llamar Julio César Valentín. Ustedes están oyendo, un partido que fue la traición en sí mismo para el país, desde el gobierno, vendiéndonos prácticamente, entregando la ciudadanía dominicana como si fueran plátanos de ayuda a Haití. Oiga, ese fue el gobierno que defendió la frontera nacional, le dijo este señor político embustero.
Esos son los políticos que viven incoherentes y embusteros, que los pueblos lo van identificando para, como se dice, mandarlo al basural de la historia. Pero bien, hay otros políticos que también deben ser maduros y deben ser profesionales de la política o de la función pública, de servidores del Estado. Yo el caso, por ejemplo, de Interior y Policía. Señores, todos los planes que se mandaron han fracasado todos, planes de regularización, plan de delincuencia, plan de recolectar armas ilegales, el plan de registro de extranjeros indocumentados. No ha funcionado uno de los planes de Interior, pero ahí no se renuncia, ahí no se pone el cargo a la disposición. Son muestras también de una debilidad y de incumplimiento con las ofertas y las críticas que se hacen desde la oposición. Usted tiene que ser también maduro, usted tiene que ser cumplidor de sus fallos, usted admitirlo. ¿Y cómo se admite un fallo? Para salvar la administración de lo que yo decía, se le echa de menos cuando están en la oposición por esos discursos. Pero cuando están en el gobierno se le deplora porque por esas actitudes. Entonces, ¿qué debiera hacer el ministro de Interior? Nuestro amigo Chu, renunciar y abrirle el espacio para que el presidente nombre otro, a ver si busca algo más efectivo. Pero mientras tanto, el gobierno carga con esa ineficiencia. Y esas son y yo veo todas esas debilidades que tienen los políticos, que no admiten sus errores o sus fracasos. En esas democracias organizadas, un ministro falla en algo, en cualquier detalle mínimo, y pone su cargo, renuncia, se va, sale. Pero aquí todavía no queremos madurar, no queremos hacer instituciones verdaderamente fuertes, instituciones políticas fuertes, públicas. Porque actuamos nada más apegados, como si tuviéramos, como dicen, apegados al cargo público. Una pena. La verdad que tienen que cambiar esas cosas, porque si no, mañana le van a cobrar, como se dice, esas debilidades, esas fallas. Los impulsos. El gobierno no puede seguir gobernando por impulsos. Las autoridades. Las dunas ahora van huyendo porque el Listín Diario publicó lo de las dunas. Ahí van a corregir. Señores, eso tiene años que se han estado denunciando esa degradación ecológica ahí en las dunas de Baní. Pero son solamente las dunas. Usted va al Pomier, va por allí, van los fuegos, 256 fuegos, dijo el ministro, hubo el año pasado. Pero vayan a los haitises. Cuando salga una publicación de los haitises, entonces coge el ejército entero a sacar a todo el mundo de los haitises, todo actuando por impulso. Monseñor Bretón de Santiago se quejó que su hermano hace 3 años fue víctima de un atraco y un robo, le robaron un motor y lo mataron. Y él, hombre de alma de Dios, un hombre que, fíjense, hoy con ese dolor sale y dice, señores, a la autoridad un ruego. 3 años hace que mataron a mi hermano y no hay una actitud de la policía. O sea, la policía no actúa, pero si el presidente llama al jefe de la policía, que inmediatamente agarran al que mató al hermano de Monseñor Bretón. Entonces no se puede actuar por impulsos. Ahora que van a resolver las dunas de Baní, cuando ya están degradadas, y ahí hacen un aparataje y meten preso a 3 que están allí, y un palero, qué sé yo, un camionero, y ustedes verán el verdadero dueño de la arena, de las dunas de Baní, el que se la robó de ahí, el que sacó la arena, no le pasa nada. Actuando por impulsos, y así nunca vamos a llegar a ningún lado. Pero por eso es que digo, por eso es que se le deplora en el poder, porque son cosas que entraron al gobierno, había que ir allá a hacer esos operativos comenzando, para que no se alegue que no se sabía de eso, porque se supone que cuando uno va a gobernar un país, usted tiene que estudiar los problemas de ese país.
saber qué es lo que usted va a hacer, qué es lo que usted lleva en carpeta. Y usted sabe lo que es usted pasarse tantos años, casi 20 años fuera del poder. Esas propuestas palaciegas, o esas propuestas de gobierno, mejor dicho, ya deben estar, o debieron haber estado sobajeadas, como se ha dicho. Esos foldes para arriba y para abajo, el PRD o el PRM participando de elecciones, 20 años fuera del poder con los 4 primeros de Leonel. Pero usted no puede llegar al poder para ver lo que hay. Se supone que esas son cosas que a uno que le duelen los recursos naturales, quizás por la misma formación académica que tenemos. Pero eso no es de ahora que las dunas están así. ¿Cuántas dunas o casos como las dunas? Porque Verbigracia, vayan a los haitises y ustedes verán, o vayan pero más cerca. El ministro de Medio Ambiente es de Santiago. Que vaya a Villa González, ahí a las lomas de Diego de Ocampo, a la cordillera septentrional, y vean cómo es que está eso ahí. Y ahí no hay minera, ¿eh? Ahí no está Barrigol, ni está la Falcon Bridge. Y entonces, es por doquiera que anda la depredación. Y los bosques. ¿Y dónde está el guaconejo? Los bosques de guaconejo. ¿Y dónde está el carbón de la frontera? Ya se eliminó eso. Entonces hay muchas cosas que todavía andan ahí, que solamente aparece la autoridad cuando hay una denuncia muy ampliada en uno de los periódicos nacionales, como el Listín Diario, y entonces aparece inmediatamente la autoridad tratando de que de ella resolver el problema. Esos son impulsos. Yo he estado hablando durante 16 meses de lo que puede pasar aquí. Pero no es sueño, ni siquiera percepción. Yo diría que es diagnóstico lo que nosotros hemos dicho aquí, no pronóstico. Miren esa marcha. Eso es una manifestación en España en defensa del mundo rural. Yo he anunciado que esas cosas van a pasar aquí. Miren la marcha, eso es el mundo rural en España quejándose de que de la falta de apoyo y de la desatención al mundo rural. La Asociación para el Desarrollo y Defensa del Mundo Rural ha convocado este domingo una manifestación en Madrid en protesta por la situación que sufre el mundo rural y sus actividades, especialmente las labores desarrolladas por el sector primario. Qué pena que el presidente bajara antes de ver esto. Si le agarra esta marcha en Madrid y ve eso, el presidente hace más conciencia de lo que nosotros tenemos 16 meses diciendo aquí. Presidente, póngale atención al sector agropecuario. No es que le voy a mandar 2.000 millones. No es por ahí solamente, no es más, ni siquiera es de dinero solamente el problema del sector. Es de interpretación, de saber para dónde que se va o a dónde deben ir los productores nacionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque yo no hago nada con llevarle 2.000 millones de pesos a San Juan de la Maguana para que siembren habichuelas, lo mismo. No, hay que darle respuesta distinta a lo que hay, a lo que no funciona y que las cosas funcionen, pero hay que hacer una labor de concienciación, que no es fácil cambiar esa cultura de sembrar habichuela para usted poner a esa persona a sembrar batata, como yo he señalado aquí, o guandules, o vegetales de estación. Hay que preparar a la gente para que sepan cómo que se maneja una casa de cultivo, un invernadero. La plasticultura no es para cualquiera. Entonces hay que hacer los contactos de mercado para ver cómo se pueden exportar y cuáles son las plantas procesadoras que van a ser instaladas y cuáles son los cultivos que podemos producir ahí, cómo vamos a desarrollar los cultivos, porque no es posible que nosotros tengamos aquí 10 millones de turistas y tengamos que ponerle a una sandía a 125 pesos la libra de una sandía a una mesa de un turista, o de los melones. Tenemos que producir melones y sandía a precios más bajos,
con buenos rendimientos y buenas ganancias para los productores, pero para suplir el mercado local. Pero yo no puedo ir a comprar una sandía, no la puedo comprar sino por porciones y es súper cara. Un país que tenemos una planicie en Asua para producir sandía con más de 200,000 tareas o melones, pero no tenemos una política para producir en grande para el consumo local y además mejorar y cambiar los mismos patrones de consumo que tenemos, hacer más uso de las frutas, de los vegetales, pero se está concienciando con eso. Entonces, la política de la producción agropecuaria no es solamente llevarle dinero, es que hay que cambiar métodos de producción, hay que cambiar mentalidades. Son muchas las cosas que hay que hacer. Bueno, el tiempo se me ha agotado. Quería disponer de más para hablar de la situación de Ucrania y de Rusia, pero mañana voy a comentar algo sobre esa situación del señor Putin y su, diríamos, ambiente tenso que ha creado de guerra en una Europa milenaria y que ha sufrido las grandes guerras, principalmente el pueblo ruso. Un pueblo que ha sufrido tanto, pero donde parece que el germen de la dictadura crea vida en ese país. Pues ese país no puede vivir si no es con estos genízaros, con estos criminosos dirigentes que siempre ha tenido Rusia. Entonces mañana será, porque el tiempo ya no dispongo de él para tratar ese tema, pero voy a leer mañana muchos de esos crímenes cometidos por el señor Putin y toda esta política que quiere retrotraer a Europa a la época de la Guerra Fría de la Unión Soviética, como si esos países tienen que ser, Ucrania tiene que ser euroasiática, cuando Ucrania lo que quiere ser es europea, porque es europea, no es euroasiático, no es Kazajistán, no es Cáucaso. Ucrania está, señor, en las fronteras de Alemania y de todos estos países europeos. Y entonces, pero eso es tema de mañana, porque el tiempo, repito, se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de A Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.